buenas a todos, bienvenidos a una reflexión más del aquí presente, el loco del dividendo. Hoy vamos a hablar de las deudas. Bueno, con la anterior reflexión de comprar una casa, hubo muchos que hablaban de amortizar la deuda, ¿no? Y que cuándo era mejor amortizar, ¿no? Y algunos te decían, oye, pero loco, para todo que una semana me he hecho cremita, pero me tengo que quitar para el vídeo. Eh, Loco, ¿cuándo debemos amortizar deuda? ¿Cuándo debemos quitarnos una hipoteca? ¿Cuándo debemos quitarnos las deudas? Bueno, aquí vamos a ver los dos aspectos, igual que hicimos con la compra de casa, la parte matemática y la parte psicológica. Y vamos a entrar en mucho detalle y voy a entrar en mucho detalle en muchos aspectos, con los derivados, con el margen. Voy a entrar. Y voy a dar mi opinión al respecto. Pero antes quería recordaros que MyInvestor es el broker que está patrocinando este canal y si pincháis en el link de la descripción y os hacéis una cuenta, ayudáis muchísimo a este canal. Además, si os hacéis la cuenta para un sobrino o porque estáis empezando, me parece muy buen broker para empezar, porque está en monodivisa, no hay que hacer el 720 y tiene empresas españolas, europeas y de Estados Unidos y de Inglaterra. Si ya queréis pegar un salto a otro broker, porque queréis entrar en China o en otros países, no me parece mal, pero para empezar y no pegaros ese salto de la multidivisa, me parece muy buen broker. O si queréis diversificar y tener acciones españolas en MyInvestor para el tema de descuentos como lo de Resol, que te da descuento en la gasolina si las tienes declaradas. Ahora, vamos a hablar de nuestro amigo, el curso de los héroes del dividendo, que está abajo en la descripción, más de 90 horas, no, más de 90, no, más de 20 horas por 90 euros. Con Gorka, Barón, André y conmigo, el aquí presente, el loco del dividendo. Yo te recomiendo que te lo pilles, porque vas a aprender todo lo necesario para aprender a usar la bolsa, a invertir en bolsa. 2 clases de iniciación, 3 clases de contabilidad con Gorka, 3 clases de métrica, una clase de psicología, una clase de herramientas. Todo lo necesario para invertir en bolsa por 90 euros en formato vídeo para toda la vida, lo vas a poder ver las veces que quieras. Yo que tú lo aprovechaba. Y ahora también tengo descuentos de Twinvest Investing Pro. El de Investing va variando entre el 15 y el 45%. El de Twinvest es un 10% con el código que tenéis abajo. Y si os hacéis miembro del canal, aparte de las reflexiones y los chivo análisis antes, tendrás un 25% de descuento en Twinvest si me mandas un correo a infolocodeldividendo@gmail.com. Bueno, lo que hablaba de las deudas. A lo que íbamos. Deudas. Bueno, hay una parte que mucha gente cuando descubre el mundo de la inversión y empieza a entender matemáticamente cómo funcionan las deudas, cómo funciona el interés compuesto, se empieza a agobiar e intenta quitarse muchas las deudas, ¿no? Intenta aglutinarlas, se buscan alguna plataforma que pueda aglutinar todas las deudas, intentan un tipo de interés asumible y empiezan a jugar con eso, ¿no? Claro, cuando empiezas a invertir en bolsa no tienes ni idea. Eres bastante torpe y es posible que incluso el primer año o incluso el segundo pierdas dinero. Lo bonito de la inversión en bolsa es que vais a ir aprendiendo y cada vez lo harás mejor. Cada año, pues en una época bajista, una época alcista. Pero cada año seguramente lo vayas haciendo mejor y cada vez tendrás mejores rendimientos, harás mejores operaciones y tendrás una cartera mejor. Porque cada vez querrás aprender más, mirarás más cosas de contabilidad. Sé que muchos que me miráis no miráis nada de contabilidad y no pasa nada, pero yo os animo a que cada día os pongáis una meta, uno cada mes. Oye, voy a mirar el flujo de caja de todas mis empresas, voy a mirar la deuda neta de todas mis empresas, voy a mirar el CAPEX de todas mis empresas. Y poco a poco te vayas animando. El problema es querer mirarlo todo de golpe, que eso no todo el mundo va a ser capaz de hacerlo, y te animo a que lo vayas mirando. Irás mejorando. Pero claro, los 2 primeros años tú vas a ser muy torpe y, y dejar deuda porque vas a sacarle más rendimiento en la bolsa. Eh, eh, Dudoso. Claro, vamos a ser claros. Si tú tuvieses una deuda al 2% y en la bolsa le sacas un 8, una media de 7, 8, 10, 20, habrá alguno que haga más, pero 7, 8 vamos a poner. Pues hombre, te sale mucho mejor el dinero invertirlo en bolsa y la deuda que te siga generando un 2. Pero claro, ¿tiene sentido endeudarse para invertir en bolsa? Yo creo que no, porque la inversión en bolsa es a largo plazo, es a 10 años y te puede tocar una época muy bajista, muy oscura y que la deuda empieza a pesarte y la deuda psicológicamente tiene muchos problemas. Matemáticamente está claro que si le sacas un 7 o un 8 a la bolsa, quitarse deuda no tiene ningún sentido.
Pero la parte psicológica influye mucho. Tener una deuda ahí que no para de subir o que no para de cobrarte una comisión puede ser un error. ¿Cuándo puede ser interesante una deuda? Al 0%. Por ejemplo, el iPhone, yo me lo financié al 0%, pues eso es lo mejor que puedes hacer. Porque al estar financiado al 0%, te quitas todos los problemas y no estás pagando intereses y eso es maravilloso. Todo lo que podáis financiar al 0%, mejor. Porque tú lo estás invirtiendo en bolsa y fantástico. Ahora entramos en la parte de la hipoteca. Claro, una hipoteca es una deuda excesivamente grande que está basada en un colateral que es la propia casa, el propio piso, el propio edificio. Entonces, ¿tiene sentido amortizar hipoteca en vez de invertir? Amigo, claro, podríamos usar la misma lógica y decir, oye, si yo tengo un préstamo de 40.000 euros, que me lo he gastado en mis cosas, y ahora lo estoy pagando poco a poco, ¿por qué tiene sentido quitarme ese préstamo rápidamente y no invertir en bolsa? Y no tiene ningún sentido en pisos y en una casa. Porque en una casa siempre es mejor invertir. Bueno, aquí hay dos puntos. El punto es que la casa realmente hace de colateral con la hipoteca. Y si puedes pagar la hipoteca fácilmente, tiene poco sentido amortizar hipoteca más allá de la cuota por invertir en bolsa. Claro, invertir en bolsa siempre te va a dar más que la amortización de la hipoteca. Siempre te va a dar más. Entonces, tiene muy poco sentido amortizar hipoteca. Normalmente nunca lo va a tener. Ahora bien, la cuota es la cuota. Y la cuota hay que pagarla. Así que, mientras pagas la cuota, no hay problema. Ahora está el tema del préstamo. En vez de tienes la casa pagada, tienes un préstamo de 40.000 euros. Pedir un préstamo para invertir en bolsa me parece una auténtica locura. Pero si has tenido un préstamo de una vida anterior, hay mucha gente que te dice, no, primero quítate los préstamos y luego inviertes. Y digo, a ver, depende cómo sean los préstamos. Si son préstamos pequeñitos, deudas pequeñitas, que en un año te lo puedes quitar, pues me parecería interesante que jugásemos a eso para empezar de cero. Pero si estamos hablando de un préstamo grande o una deuda grande, que vas a tardar 5, 10, 15, 20 años en quitarte, que tienes una cuota más o menos asumible, un interés que no sea abusivo, estamos hablando de intereses que estén por debajo del 4 o 5%, por debajo, eh, puede ser interesante seguir invirtiendo en bolsa antes de quitarte la deuda. Y aquí está el tema. Matemáticamente siempre va a ser mejor invertir que quitarte esa deuda, más allá de las cuotas que hayas acordado. Porque raramente a no ser que son intereses que superen el 7, el 8, el 10 y se vayan para arriba, pues evidentemente va a ser mucho mejor quitarse la deuda que invertir en bolsa. Y muchos me diréis, bueno, pero algunos de esos tipos de intereses son abusivos y se pueden reclamar judicialmente. Reclámalos. Reclámalos. Si es que no pasa nada. Yo tenía un amigo que tuvo que hacer la ley de segunda oportunidad y la consiguió. Y empieza de cero y ahora puede invertir. Es que todo va así. Tú tienes que entender que la deuda, al final, cuando tú gastas dinero en esa deuda, es decir, si yo meto 1.000 euros en esa deuda, tienes que tenerlo como si tuvieras esa rentabilidad, es decir, un 5%. Si tiene una deuda de un tipo de interés de 5%. Si tiene un 2, un 13, estamos hablando de cosas muy peores. Pero si tiene un 5, un 4, pues el interés está muy bien. Y es un interés que nunca va a superar la bolsa. Entonces, claro, cuando entramos en deuda, para mi gusto, que supera el tipo de interés del 5%, ahí va a merecer siempre mejor invertir. Perdón, amortizar. Si supera el 5 o el 6%, yo creo que va a merecer la pena amortizar. Esa es mi opinión personal. Porque muchos préstamos personales llegan al 12, al 15. Entonces, claro, mi punto es que si el préstamo supera el 5% de interés, de TAE, que es lo que de verdad tienes que pagar, creo que es mejor amortizar que invertir. El número 5 es una medida. Cada uno tiene que tomarla y tiene que tomar decisiones. Entrando en este tema de la deuda, surge el usar el margen del broker, porque hay brokers que te permiten usar margen, o con derivados, conseguir dinero para poderlo invertir. A mí, personalmente, me parece una auténtica locura. ¿Por qué? Porque el margen y los derivados funcionan con un colateral que son las acciones. Y las acciones, a diferencia de un piso, están constantemente cotizando. Un piso, si un día hay una catástrofe y baja todo un 80% y el día siguiente se recupera, el banco no va a venir ese día a decirte, oye, que tienes que vender el piso. Si se mantiene en el tiempo puede pasar, pero mientras pagues la hipoteca, el banco no te va a tocar los huevos.
Y aunque baje muchísimo la vivienda, ¿eh? O sea, la vivienda, por mucho que baje de valor, el banco es muy raro que venga a decirte que tienes que vender la vivienda mientras tú sigas pagando la cuota de la hipoteca. En cambio, si tú tienes un margen del broker o un derivado, el colateral se basa en el valor de las acciones, en el valor liquidativo de las acciones. Entonces, puede pasarte que esas acciones caigan por aranceles de Trump, un 11S, una pandemia, cosas que tú no estás bajo tu control. Y esas acciones al caer se llama que salta el margin call. La llamada del margen. Y es que empiezan a venderte acciones por ese margen. Hemos tenido unos años, unas etapas, donde se ha favorecido mucho los derivados y tal, y con todo este tema de Trump ha habido muchos afectados que han perdido pasta en Interactive Broker, porque le han ejecutado venta de acciones. Y ellos decían, oye, pero es que yo tenía acciones suficientes para cubrir colateral, pero es que hay dos cosas que no tenéis en cuenta. Cuando las acciones caen, y hay momentos así, los brokers reducen el porcentaje de margen y tienen en la letra pequeña, te lo dicen, que pueden hacer lo que quieran con el margen y pueden decidir reducirlo siempre. Entonces, usar el margen del broker es verdad que acelera la rentabilidad y la independencia financiera, pero tiene un riesgo muy grande que en situaciones muy catastróficas puedes perder mucho dinero. Y que a lo mejor todo ese dinero que pierdes no compensa el que has ganado. Por lo tanto, la deuda, los derivados y ese tipo de cosas tienen un riesgo añadido. Si tú dices, oye, mira, tengo 100.000 euros en mi cartera y entre que hacer la transferencia de los 1.000 euros que voy a meter este mes no llega y hay una cosa muy barata, puedes hacer un margen de 1.000 euros o de 2.000 euros. Yo lo he hecho. Lo que no tiene sentido es que si tienes una cartera de 30.000, como yo he visto, tú pongas un margen de 15.000 pensando que no pasa nada. Y de repente hay una caída de la bolsa, de los 30 cae a 20, te reducen el margen al 10% y te venden 5.000 en acciones, en el peor momento. Y entonces te enfadas y dices que el problema es del broker. No, amigo, el problema es tuyo. El problema es tuyo, no tienes ni idea de cómo funciona el margen. El problema es tuyo que te creías el más listo durante unos años y de repente el mercado te da la hostia. Y el mercado siempre te da la hostia y te pone en tu sitio. Esto es así. Y lo que tienes que hacer es aprender la lección y darte cuenta que el margen no se usa como tú creías que se usaba. Usar el margen en una estrategia de dividendera para adelantar compras que va a llegar el dinero al día siguiente no me parece mal. Ahora, usar el margen para acelerar la independencia financiera, invirtiendo con más dinero del que tienes, aprovechando que el margen del Interactive Broker tiene un interés muy bajo, pues te la juegas a que caiga la bolsa. Y te la juegas muchísimo. Loco, entonces, ¿cuánto deberíamos usar de deuda? Yo no recomiendo usar deuda para acelerar la independencia financiera. Por la parte psicológica y por la parte matemática. Creo que es una auténtica locura. Y muchos diréis, oye, pero loco, es que hay grandes millonarios que ellos en vez de cobrar dividendos, cogen empresas que no den dividendos y lo que hacen para no pagar impuestos es que van pidiendo préstamos a raíz de esas acciones. ¿Correcto? ¿Sabéis qué les ha pasado ahora con lo de los aranceles de Trump? Que muchos préstamos han ejecutado los colaterales. Esto pasa. Pasa, te lo ejecutan y te venden las acciones. Y de repente pierdes dinero. O sea, está muy guay eso de querer ser más listo del mundo con la deuda, pero la deuda es muy peligrosa. Y no es... O sea, a mí como mucho una empresa me recorta el dividendo, me lo suspende y ya lo volverá a dar. Pero con la deuda puedes tener movidas muy gordas. Y la deuda tiene dos partes. La deuda normal de particulares que te puedes quitar o no, dependiendo de cómo la tengas organizada, antes de invertir en bolsa, que para mi gusto, si tienes mucha deuda a un tipo de interés bajo, puedes mantenerla, sería como una hipoteca, pero si tienes poca deuda a un interés muy alto, lo normal es que te la quites. Básicamente, ese sería el resumen. Y luego está la deuda para invertir. Usar la deuda para invertir me parece un auténtico error. Si tú puedes invertir poco dinero, pues es lo que hay. Porque tienes más gastos, porque tienes un ingreso muy pequeño, pues planteate conseguir nuevos ingresos, planteate ahorrar más, pero no puedes decir, oye, es que yo solo puedo invertir 200 euros, así que me voy a endeudar 800 euros todos los meses para invertir más rápido. Mira, esto es como el que va en coche. Tú vas respetando la velocidad de la vía, los semáforos, y al final llegas a destino. Yo tardo 20 minutos, pero tú dices, yo creo que tardan 5. Así que voy a saltarme los semáforos, voy a ir a 200 por ciudad,
y ya llega en 5 minutos. Le digo, correcto, llegas antes que yo, llevas 4 veces antes que yo. Pero, como te estás tomando fotos, te pueden dar un porrazo, te pueden multar, puede haber una serie de cosas que a lo mejor no llegues. O que incluso tengas que empezar de cero con un coche nuevo. O sea, pegar acelerones y no respetar la legalidad vial te hace llegar antes, pero tiene un riesgo brutal. Y esto se dice poco. Hay mucha gente que gana dinero con cursos de derivados y con ese tipo de cosas y no dicen los problemas. Y es que la deuda es muy peligrosa. Entonces, mi opinión personal es que si estáis eligiendo una estrategia como la inversión por dividendo, que es sencilla y fácil y con muy poco riesgo, no os metáis en cosas que la van a convertir en algo tóxico. Porque para eso te pones a invertir en startups. Es que para hacer eso de la deuda te pones a invertir en startups o haces otras cosas mucho más locas de estrategias en el mundo de la bolsa. ¿Has elegido el dividendo? Fantástico. Es la estrategia más segura y más estable para mi gusto para invertir y que seguramente llegas a la independencia financiera con el tiempo. No tengo tiempo, quiero llegar ya. Pues entonces no es tu estrategia. Meterle cosas al dividendo que no tienen nada que ver con el dividendo pensando que vas a llegar antes, lo único que va a provocar en tu caso es problemas. Y esa es mi opinión y esta es la reflexión de hoy. Quería transmitiros este tema de la deuda. Espero que os haya gustado. Un saludo y que tengáis muy buenas inversiones.